Mi novia, en plena boda, agradeció públicamente a su ex por enseñarle todo en la cama. La boda terminó en ese momento. Mi nombre es Dylan, 32M, y esta historia ocurrió hace unos meses, aunque la forma en la que terminó hace que todavía hoy me cueste trabajo entender en qué momento todo cambió. Cuando conocí a Didi, 28F, jamás imaginé que acabaría relatando algo como esto. Y mucho menos que una relación que comenzó como un cuento de hadas terminaría con uno de los momentos más humillantes y desconcertantes de mi vida. Didi y yo nos conocimos de una manera bastante común. Trabajábamos en edificios cercanos y solíamos coincidir en un pequeño café que estaba exactamente entre los dos. No hubo ninguna escena cinematográfica, no se me cayó el café ni ella tropezó conmigo. Simplemente empezamos a coincidir, a intercambiar saludos, y poco a poco las conversaciones se hicieron más largas hasta que un día ella me pidió mi contacto para enviarme un enlace que habíamos mencionado. Ese mensaje derivó en una conversación más extensa, y con el tiempo en una primera salida que ambos disfrutamos más de lo que esperábamos. Los primeros meses fueron fáciles, cómodos. La química fluía sin esfuerzo. Ella era espontánea, cariñosa, atenta y muy clara respecto a lo que quería. Yo venía de una relación larga que había terminado por desgaste emocional, así que encontrar a alguien tan expresiva, tan directa y tan intencionada con lo que buscaba fue refrescante. Por eso digo que al principio fue como un cuento de hadas. Teníamos rutinas que parecían sacadas de parejas que llevan años juntas, cocinar los domingos, ver series los viernes, y los miércoles salir a caminar largo rato para hablar de la vida. No había tensión ni drama. En esos primeros meses, si alguien nos miraba desde afuera, probablemente pensaría que éramos la típica pareja estable que avanza sin complicaciones. Conforme pasaron los meses, nuestra dinámica se consolidó. Hablábamos de proyectos futuros, de planes a mediano plazo, e incluso de la posibilidad de vivir juntos. Yo llevaba 2 años soltero antes de conocerla, y ella decía que yo había llegado en un buen momento, cuando ya se sentía emocionalmente lista para una relación seria después de una ruptura que no había sido traumática, pero sí desgastante. A los 2 años de relación, Didi empezó a hablar abiertamente de matrimonio. No de forma obsesiva ni presionándome directamente, pero sí con una insistencia implícita, como quien describe un plan que piensa que ambos estamos construyendo en conjunto. Yo no estaba en contra de la idea, pero tampoco tenía los recursos económicos en ese momento. Mis gastos estaban ajustados y estaba intentando salir de unas deudas que me dejaron los últimos meses complicados de mi trabajo anterior. No era el mejor momento para planear una boda. Cuando se lo expliqué, ella no reaccionó mal. No hizo berrinches ni reclamos. Me dijo que lo entendía, que podíamos esperar y que lo importante era estar construyendo un futuro juntos. En ese momento, me pareció una respuesta razonable y madura. Sin embargo, con el paso de las semanas, noté un cambio en su comportamiento que en aquel momento no supe interpretar bien. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Y comenzó justo cuando su exnovio reapareció en su vida. Para entender esta parte, necesito aclarar algo. Didi siempre fue transparente conmigo respecto a su relación anterior. No hablaba todos los días de él ni vivía comparándome, pero tampoco era un tema tabú. Según ella, habían terminado en buenos términos, aunque la relación había llegado a un punto en el que los celos mutuos estaban deteriorando todo. No hubo engaños, insultos ni una ruptura explosiva. Simplemente se dieron cuenta de que estaban atrapados en un ciclo que no iba a mejorar, y decidieron dejarlo antes de lastimarse. Después de terminar, él se fue del país por cuestiones de trabajo. Ella me contó que eso ayudó a que ambos tomaran distancia real y enfocaran su energía en otras cosas. Pasaron varios meses sin tener contacto, y para cuando él regresó, ella ya estaba conmigo y él ya estaba casado. La primera vez que escuché su nombre fue cuando Didi me dijo que él había vuelto al país y que le había enviado un mensaje amistoso para saludarla. Ella no parecía nerviosa, emocionada ni incómoda. Lo mencionó casi como quien menciona que saludó a un vecino de la infancia. Yo no pensé mal. Le dije que no había problema si quería mantener esa comunicación cordial, porque entendía que no todos los ex están vinculados a drama o conflicto.
Pero algo en mi interior sí sintió un pequeño nudo. No lo suficiente como para desconfiar abiertamente, pero sí como para estar alerta. Didi notó ese pequeño cambio en mi rostro. No hice ningún gesto exagerado, pero ella era perceptiva. Si te incomoda, dejo de hablarle, no hay problema, me dijo. Yo le respondí que no era eso, solo que no quería que hubiera malos entendidos, especialmente ahora que estábamos hablando de un compromiso a futuro. Ella sonrió y me dijo algo que en ese momento me tranquilizó, pero que ahora, viéndolo con distancia, me parece un mensaje más complejo. Quiero que confíes en mí. No quiero que esto arruine nuestros planes. Y lo decía con una seguridad que pocas personas tienen. Los días siguientes, para evitar cualquier malentendido, ella empezó a mostrarme los mensajes sin que yo se lo pidiera. Me enseñaba cuando él le escribía, cuando ella le contestaba, y en ningún momento vi algo inapropiado. Los mensajes eran, en efecto, neutrales. Había comentarios sobre sus trabajos, sobre cómo les había ido en proyectos recientes, algunos recuerdos del pasado mencionados de forma superficial y sin carga emocional. Todo parecía controlado. En un acto que no sé si fue producto de inseguridad o exceso de transparencia, ella me dio sus contraseñas. Me dijo que prefería que yo tuviera acceso a todo para que no existiera ninguna duda. No lo estaba haciendo desde un lugar de culpa o temor, lo hacía desde una necesidad genuina de que yo me sintiera tranquilo. O por lo menos así lo percibí. Yo no suelo revisar teléfonos ajenos, pero admito que, en las primeras semanas, revisé un par de veces la conversación entre ellos. Todo seguía igual, cordial, superficial, inofensivo. Incluso noté que el ex no mostraba interés alguno en recuperar relación con ella. Él hablaba de su esposa con naturalidad, mencionaba planes personales y laborales, y jamás insinuó nada fuera de lugar. Y esa parte, que él estuviera casado, me dio una sensación de seguridad adicional. Me dije que, si él ya tenía una vida construida con otra persona, no había razón para preocuparme. Así que con el tiempo dejé de pensar en eso. Dejé de revisar. Dejé de hacer preguntas sobre él. Y confié plenamente en lo que veía, una pareja estable, con metas claras, dispuesta a avanzar lentamente hacia un compromiso. O por lo menos, eso era lo que yo creía. Las semanas pasaron y la vida volvió a su ritmo normal. Seguíamos hablando de un posible compromiso, aunque ahora con más calma, porque yo sentía que antes de tomar un paso tan importante necesitaba mejorar mi situación económica. Ella entendía esto, al menos en apariencia. Seguíamos siendo una pareja estable, con rutinas y planes. Incluso habíamos empezado a ver opciones de departamentos más grandes para cuando decidiéramos vivir juntos. Sin embargo, hubo momentos en los que noté que algo en su actitud se volvía un poco distante. No era un alejamiento brusco ni evidente. No era frialdad. Era algo casi imperceptible, pequeñas pausas antes de responder, una risa menos espontánea, un tono más reservado en ciertos temas. No era suficiente para alarmarse, pero sí para sentir que algo estaba cambiando. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, ella me respondía que sí, que solo estaba estresada por el trabajo. Y como efectivamente su trabajo estaba pasando por una etapa complicada, lo creí. No tenía motivos para dudar. El tema del ex quedó casi olvidado. Pasaban días enteros sin que ella lo mencionara y yo tampoco sacaba el tema. Ella seguía siendo transparente, seguía enseñándome cualquier mensaje que pareciera relevante, y yo, confiado, asumí que era solo una amistad madura y controlada. Nada parecía indicar que esa pequeña situación tendría alguna repercusión en el futuro. En ese momento, yo pensaba que lo más difícil de nuestra relación era cuadrar nuestras finanzas para dar el siguiente paso. Jamás imaginé que lo más complicado estaba a punto de empezar, de la manera más inesperada posible. Y aunque todavía me cuesta unir algunas piezas, sé que todo comenzó en ese punto, cuando su ex volvió a aparecer, cuando ella se esforzó demasiado por demostrar transparencia. Y cuando yo creí que la confianza era suficiente para sostenerlo todo. Pasaron varios meses después de aquella etapa en la que el exnovio volvió a aparecer en la vida de Didi. Para entonces, nuestra relación había retomado un ritmo estable, sin sospechas ni tensiones evidentes.
El tema del ex dejó de mencionarse por completo. No había mensajes, no había comentarios, no había nada que indicara que él seguía siendo parte de nuestra dinámica. O por lo menos, eso creía yo. Durante ese tiempo, mi situación económica mejoró y pude estabilizar mis finanzas. Didi, por su parte, se veía más tranquila y emocionada por el futuro. La idea del matrimonio volvió a surgir, pero esta vez con menos presión y más naturalidad. Fue un tema que apareció en varias conversaciones, siempre con ilusión, sin discusiones ni insistencias fuera de lugar. Poco después, tomé la decisión. No fue un acto impulsivo. Había pensado en ello durante semanas. Elegí un lugar tranquilo, preparé una cena sencilla y, cuando sentí que era el momento adecuado, le pedí matrimonio. Ella lloró, se rió, me abrazó, dijo que sí varias veces seguidas y me tomó el rostro con ambas manos como si estuviera tratando de memorizar ese instante. Todo parecía estar encaminado. Los planes de la boda comenzaron con un entusiasmo que, aunque me sobrepasaba en algunos detalles, me hacía sentir que estábamos avanzando en algo grande. Ella era mucho más organizada que yo, así que tomó la iniciativa en la mayoría de los temas, lista de invitados, lugares posibles, decoración, música, incluso ideas generales para la ceremonia. Yo colaboraba como podía, tanto en decisiones como en lo económico, asegurándome de no quedarme atrás ni dejarle toda la carga. En ese periodo, nuestra relación parecía sólida. No perfectísima, pero sí estable y madura. Durante esos primeros meses de planeación, nunca se mencionó a Alex. No había razones para hacerlo. No formaba parte de nuestra vida actual. Por eso, cuando el tema volvió a aparecer de manera inesperada, no supe interpretar bien lo que estaba sintiendo. Un día, Didi me dijo: Amor, quiero comentarte algo. Hace años que no veo a mi antiguo grupo de amigos. Me invitaron a una salida para ponernos al día y me gustaría ir. Era una propuesta normal. No había nada extraño en querer reencontrarse con personas que habían sido parte de su vida. Asentí sin problema. Pero entonces añadió: Solo quiero adelantarte que irá mi ex. Ya ves que todos pertenecíamos al mismo círculo de amistades. Quiero que no pienses nada raro. Y, de hecho, estuve pensando que sería buena idea que fueras tú también. Así me acompañas y lo conoces en persona. La forma en la que lo dijo fue tranquila, directa, sin señales de tensión o duda. Pero a mí me tomó por sorpresa. No estaba preparado para volver a escuchar sobre él, y menos dentro del contexto de una reunión social en la que supuestamente yo debía convivir con personas que lo conocían desde hacía años. No expresé molestia, pero sí un poco de confusión. Ella lo notó. Quiero que vengas porque quiero que veas que no hay nada extraño. Además, él no va solo. Su esposa también irá. No hay nada fuera de lugar. Después de pensarlo un momento, acepté. No me pareció una mala idea presentarme ante su grupo de amigos, y también entendí que evitar esa reunión habría hecho parecer que tenía algún problema con la situación. Y yo quería demostrar que confiaba en ella. La salida se organizó en un restaurante informal. Cuando llegamos, sus amigos nos recibieron con entusiasmo. Muchos la abrazaron, otros preguntaron cómo estaba, y rápidamente comenzaron a compartir recuerdos de la época en la que todos convivían más seguido. El ambiente era ligero, lleno de nostalgia. Escuché historias sobre viajes que habían hecho juntos, trabajos temporales que compartieron, bromas internas que se explicaban entre risas. Yo me sentí más cómodo de lo que esperaba. Incluso participaron en conversaciones conmigo, preguntándome a qué me dedicaba, cómo nos habíamos conocido, y cómo había sido la pedida de matrimonio. No noté ninguna tensión extraña respecto a mí o a mi relación con Didi. Pasó casi una hora antes de que él llegara. Lo vi desde que entró al lugar. Didi también lo vio, pero no se puso nerviosa ni alterada. Solo sonrió y lo saludó con la mano. Él se acercó a la mesa de manera cordial, saludó a todos y me estrechó la mano con una actitud seria pero respetuosa. Su esposa venía con él, una mujer tranquila, de mirada amable. Ambos parecían una pareja estable y madura, sin señales de incomodidad por el reencuentro.
El ambiente no cambió. Nadie se tensó ni hizo comentarios incómodos. Fue como si él simplemente fuera otro miembro más del grupo. Durante la conversación, él preguntó por nuestros planes de boda, por la fecha tentativa y por algunos detalles del lugar. No hubo insinuaciones extrañas ni recuerdos inapropiados. Su esposa se unió a la charla y habló de un viaje que estaban planeando. Todo se mantuvo en un terreno neutral. En cierto momento, él y yo terminamos conversando sin Didi de por medio. Hablamos sobre nuestros trabajos, sobre cómo nos había ido durante la pandemia, sobre la importancia de mantener relaciones sanas, incluso compartió una anécdota de cómo había conocido a su actual esposa. Era un tipo agradable, educado, sin ese aire de superioridad que a veces uno podría esperar en estas circunstancias. La reunión terminó de forma tranquila. Nos despedimos de todos, incluida la expareja. La esposa me dio la mano con una sonrisa y él hizo lo mismo, agradeciendo que había ido. Fue un encuentro que, sorprendentemente, terminó sin tensión. Esa noche regresamos a casa sin discutir ni hablar demasiado sobre lo ocurrido. No porque fuera incómodo, sino porque ambos estábamos cansados. Yo pensé que ese capítulo había quedado resuelto y que no habría razones para volver a mencionarlo. Pero al día siguiente, mientras desayunábamos, Didi me dijo: «Amor, quería decirte algo». «¿Qué pasó?». Respondí: «Quise que conocieras a mi ex porque quiero invitarlo a nuestra boda, ¿ves? Es un buen tipo. Y, claro, iría acompañado de su esposa». Me quedé en silencio unos segundos. No lo había considerado. Asistir a una salida informal no era lo mismo que invitarlo a uno de los eventos más importantes de mi vida. Intenté no reaccionar impulsivamente. ¿Y está segura de que su esposa está de acuerdo con eso?, pregunté. Por supuesto. Es una mujer muy madura y no tiene ningún problema. Ya hablamos de eso hace semanas. Está completamente tranquila. La seguridad con la que lo dijo me desconcertó. No parecía estar sugiriéndolo, sino comunicándolo como un hecho ya procesado y aprobado. No estallé, pero sí expresé mis reservas. No estoy seguro de querer eso. Es nuestra boda. No es una reunión cualquiera. Lo sé. Pero quiero que estén ahí. Fueron muy importantes para mí y para nuestro grupo. Además, no hay ningún conflicto pendiente. No veo por qué excluirlos. Discutimos. No gritamos, pero sí hubo tensión. Ella decía que se trataba de una decisión madura, que su pasado no tenía por qué ser un problema y que demostrar que no había inseguridades sería algo positivo. Yo le respondía que la boda era un momento íntimo y que no quería agregar elementos innecesarios que pudieran causar incomodidad. La discusión se repitió varias veces en las semanas siguientes. Ella insistía. Yo me negaba. El tema se volvió circular y desgastante. Cada conversación terminaba igual, ella defendiendo la invitación como un acto de madurez y transparencia, yo cuestionando por qué esa insistencia era tan importante para ella. Con el tiempo, sin embargo, cedí. No por cansancio, sino porque realmente llegué a creer que quizás estaba exagerando. Había conocido a Alex y lo había visto comportarse de manera correcta. Su esposa se veía completamente tranquila. No había señales de tensión entre ellos ni de un interés oculto. Y Didi era una persona que valoraba la honestidad, así que pensé que si ella consideraba importante incluirlos, tal vez era porque buscaba cerrar ciclos de manera adecuada. Acepté. Ella se alegró de inmediato. Dijo que eso demostraba que éramos un equipo y que confiábamos el uno en el otro. El tiempo siguió avanzando y los planes de la boda fueron tomando forma. Ensayos, reuniones con proveedores, pruebas de comida, elección de música, selección de invitados finales. Todo parecía marchar de manera normal. Jamás imaginé que esa decisión, aparentemente pequeña, terminaría siendo el detonante de lo que pasó después. Finalmente, el día de la boda llegó. Todo estaba preparado desde temprano, la decoración, las mesas ordenadas, la música suave que acompañaba el ambiente previo a la ceremonia.
Didi estaba radiante, y yo intentaba mantenerme centrado en el momento, en la idea de que estábamos sellando algo que habíamos construido durante años. No tenía motivos reales para desconfiar de nada, todo parecía fluir de manera normal, como cualquier boda bien organizada. Uno de los primeros detalles que llamó mi atención, aunque intenté no darle demasiada importancia en ese momento, fue que Daniel, el ex, ya nombrado oficialmente en la lista de invitados, llegó sin su esposa. Él mismo se acercó para explicarlo, casi justificándose antes de que yo pudiera preguntar. Lo siento, tuvo una urgencia familiar de último momento. Solo vine a felicitarte y probablemente me vaya temprano. No quiero incomodar a nadie. Lo dijo con una actitud tranquila, sin señales de tensión. Lo tomé como un gesto de cortesía, pasar a saludar y marcharse. No pensé en nada extraño. Estaba demasiado concentrado en mantener el ánimo en alto y disfrutar la ceremonia. La boda comenzó. Intercambiamos votos, las fotografías se tomaron sin contratiempos, y la recepción inició con un ambiente que podría describirse como alegre y estable. Los invitados hablaban entre sí, las familias convivían sin roces incómodos, la comida estaba bien servida y la música acompañaba la noche sin sobresaltos. Si alguien me hubiera dicho que unas horas después todo se derrumbaría, no lo habría creído. Llegó el momento del micrófono, ese instante casi tradicional donde los novios ofrecen unas palabras. Me tocó hablar primero. Agradecí a mis padres, a mi madre en particular, que siempre había sido mi apoyo emocional. También agradecí a los invitados por acompañarnos y expresé mi deseo de que ese día marcara un nuevo comienzo para Didi y para mí. No fue un discurso largo, solo lo suficiente para honrar el momento. Después, le entregaron el micrófono a Didi. Ella empezó de manera normal, agradeció a su padre, mencionó brevemente lo importante que había sido su familia para ella, y yo asentí con tranquilidad. Pero luego, como si algo dentro de su cabeza hubiera hecho un giro súbito, cambió el rumbo de su discurso sin dar ninguna señal previa. Estoy muy feliz de estar contigo, Dillon. Eres un gran hombre, dijo con una sonrisa sincera. Pero inmediatamente añadió. Pero hay otro gran hombre en este lugar, y ese es mi exnovio Daniel. El silencio cayó con una rapidez casi violenta. Sentí como varios invitados dejaron de masticar, como otros se incorporaron ligeramente en su silla sin quererlo. Vi a mi madre fruncir el ceño, y a mi padre mirar hacia un lado como si no pudiera procesar lo que escuchaba. Didi, sin embargo, seguía hablando como si nada extraño estuviera pasando. Siempre he sido agradecida con las personas que pasan por mi vida, porque, para bien o para mal, dejan una enseñanza. Daniel me enseñó a amar. Me mostró cómo debía comportarme en una relación. Los murmullos se hicieron audibles. Podía escuchar pequeñas exclamaciones de sorpresa, miradas incómodas, movimientos inquietos entre los invitados. La madre de Didi abrió los ojos en shock, la mía me hizo señas discretas con la mano, como preguntando sin palabras, ¿qué está pasando? Yo no podía moverme. No sabía si estaba paralizado por la impresión, por la vergüenza o por la incredulidad. Didi siguió hablando, completamente ajena al desastre que estaba creando. Comenzó a contar anécdotas con Daniel. Pequeñas historias, pero contadas con una complicidad que no tenía ninguna razón de estar presente en ese contexto. Ambos comenzaron a reír en algunos momentos, como si estuvieran conversando entre ellos en privado. La escena era tan surrealista que me costaba procesarla en tiempo real. Era como si yo hubiera desaparecido de su campo perceptual, como si la boda ya no fuera el evento central y se hubiera convertido en un reencuentro emocional entre ella y su ex. De pronto dijo. También debo agradecer que Daniel me ayudó a conquistar a Dillon. Hubo una risa ligera de su parte, algo entre nervioso y cómplice, pero nadie más rió. No es muy prudente que lo diga, pero Dillon siempre ha dicho que le encanta cómo me muevo en la cama, y eso es gracias a Daniel. Él me enseñó todo lo que sé en la cama. Hubo un murmullo colectivo. Un par de familiares hicieron expresiones de incredulidad, alguien dejó caer los cubiertos, y yo sentí una especie de vacío abrirse en mi pecho. Era como si la realidad se estuviera fracturando. Ella continuó.
La verdad es que Daniel y yo lo hacíamos diario, y eso me sirvió de entrenamiento. Ahí algo dentro de mí se rompió. Ya no podía seguir escuchando. No era solo la humillación pública. Era la forma tan natural, tan despreocupada, tan inconsciente con la que Didi estaba destruyendo lo que se suponía debía ser el día más importante de nuestras vidas. Me levanté de golpe, fui hacia ella y le arrebaté el micrófono frente a todos. Noté las miradas sorprendidas, algunas incluso compasivas, pero ya no importaba. Respiré hondo y dije: muy bien. Agradezco a todos los invitados. La boda se acabó. Dejemos espacio para que Didi y Daniel charlen sobre cómo tenían sexo. Hubo un silencio total. Ya ni los murmullos se escuchaban. Nada. Didi, visiblemente incómoda y confundida, intentó responder. Estás malinterpretando todo. Pero yo no la dejé continuar. ¿Cómo se te ocurre decir eso en nuestra boda? Eres una enferma. Daniel se levantó de inmediato, nervioso, intentando intervenir. Lamento esto. No quería que pasara así. Lárgate, le dije sin levantar la voz, pero con una claridad que hizo evidente que ya no había espacio para diálogo. Me dirigí entonces hacia los invitados, diciéndoles que podían retirarse. Algunos se quedaron paralizados, otros se levantaron con torpeza, sin saber si debían consolarme, confrontarla o simplemente escapar del ambiente. Luego busqué a los meseros y les pedí que recogieran todo, que dejaran las mesas vacías, que apagaran la música. Ellos obedecieron de inmediato, comprendiendo que la situación había colapsado por completo. Mientras caminaba de un lado a otro desmontando simbólicamente mi propia boda, Didi me seguía con el vestido blanco arrastrándose detrás de ella. Lloraba y me pedía que la escuchara, pero yo no podía mirarla. No podía siquiera aceptar su presencia cerca de mí. Cuando ya solo quedaba mi familia en el lugar, me quité el anillo que apenas me había puesto horas antes. Lo observé un segundo, y luego lo dejé caer sobre una mesa vacía. Resonó suavemente, pero para mí ese pequeño sonido fue más contundente que cualquier grito. Didi se arrodilló frente a mí. Lloraba desesperada, completamente descontrolada, suplicando. No me dejes así, te lo ruego, por favor. Yo la miré apenas unos segundos, pero lo que vi en ese rostro no era amor, sino desconexión total con la realidad. Le dije. Me acabas de humillar en el día que se suponía debía ser el más feliz de mi vida. Debí dejarte hace tiempo. Las amistades con los ex no existen. Y me fui. No volví a verla. No respondí mensajes. No escuché notas de voz. No atendí llamadas. Dejé la ciudad apenas 48 horas después y desconecté todo medio por el cual pudiera contactarme. Ella intentó buscarme durante semanas. Por redes, por familia, por amigos. Pero yo ya no estaba ahí. Cero contacto. Cero explicaciones adicionales. Cero retorno posible. Han pasado ya varios meses desde aquel desastre convertido en boda. Hoy vivo en otra ciudad, lejos de todo lo que alguna vez me recordó a Didi, a Daniel o a la vergüenza pública que tuve que soportar. Trabajo, pago mis cuentas y trato, poco a poco, de reconstruir una vida que casi entierro ese día. Hace 3 días, mientras volvía del trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté por costumbre. Era ella. Didi, su voz sonaba temblorosa, como si hubiera estado llorando antes de marcar. Me dijo que quería hablar, que necesitábamos arreglar las cosas, que había cometido un error imperdonable y que aún me amaba. Su disculpa llegó tarde. Muy tarde. No le grité, no le expliqué nada. Solo le dije que no quería volver a hablar con ella, que nuestra historia terminó en el momento exacto en que decidió humillarme frente a todos. Y colgué. Bloqueé el número y seguí caminando. El pasado todavía intenta alcanzarme, pero yo ya no estoy ahí. Yo sigo adelante.